Muchas gracias, Uri. Buenas tardes. Pues vamos a empezar con la charla que tenemos para el día de hoy. Sé que muchos estamos emocionados por poder compartir este espacio con Raúl, nuestro querido Tiliches, que ya es bien conocido por todas y por todos. Y bueno, pues este es un espacio que nos da la oportunidad, comunidades vitales. Valoramos mucho este esfuerzo, es un esfuerzo que reconocemos, que agradecemos, pero sobre todo que queremos enriquecer con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Como han visto ya durante estas charlas, pues comunidades vitales y sus proyectos alternos han hecho un gran esfuerzo por traer a profesores y a profesoras de muy alto nivel, pero realmente lo que termina de enriquecer esta conversación, lo que enriquece en gran medida estos espacios, no solo es la expertise de todos nuestros profesionales que nos acompañan, sino cada uno de ustedes, cada una de ustedes que aportan muchísimo con sus preguntas, con sus comentarios, pero sobre todo con su presencia, porque estos espacios son posibles por y para todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues les voy a dar una muy breve reseña porque Raúl, bueno, tiene para aventarnos 3 horas nada más dando su currículum y las 20,000 cosas en las que está, pero a muy grandes rasgos, pues el maestro es presbítero, cuenta con 22 años de labor pastoral. Como muchos de ustedes saben, es antropólogo, ha sido profesor en Flatter, en muchos espacios de educación teológica. Tiene esta página que tiene unos comentarios muy subversivos, pero que además son muy cercanos a la cultura, ¿no? Que van a un público muy particular, ¿no? Conecta muy bien con la juventud y, bueno, ya conocerán su página de Mis Tiliches Teológicos, que como él mismo dice, también son sus tiliches, así que acérquense a su página, vayan, pregúntenle, estén siempre al pendiente de sus veladas teológicas porque son una verdadera joya. Y bueno, pues como ustedes saben, también es escritor y él se dedica mucho al fenómeno religioso desde las masculinidades, la hibridación cultural y la exégesis social de la Biblia. Y bueno, pues hoy tenemos un tema como los que a él le encantan, muy particular, que es causas y cauces, entretejidos posibles entre cristianismo y esoterismo. Y bueno, ¿no? Es un temazo que nos va a dar mucho para pensar y de verdad les invito a todos y a todas a que anoten sus preguntas ahí en el chat o las anoten en su libretita y al final vamos a poder preguntarle al maestro porque seguramente este tema nos va a dejar mucho para preguntar y para reflexionar. Bueno, sin más, pues le doy la bienvenida a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, porque Gracias, gracias. siempre, siempre nos apoyas y eres muy generoso con tu conocimiento y eso siempre se agradece mucho. El espacio es todo tuyo, Raúl. Gracias, Artemisa, pues un placer estar por aquí entre ustedes. Gracias, Said, gracias a todos los que están conectados. Y bueno, pues sí, es un tema muy bueno, sí, de los que me gustan porque es muy antropológico. Es altamente antropológico lo que vamos a ver. Entonces, qué bueno que se está abriendo este espacio para hablar de esoterismo, que suele tener a veces connotaciones muy negativas, pero que merece una reflexión crítica. Entonces, pues lo primero que quiero decir es que estos entretejimientos, estos puentes de esoterismo y de cristianismo, no los vamos a inventar ahorita. Han estado prácticamente siempre. Eso ahorita los vamos a ver, incluso en la misma Biblia. Pero vamos a ir definiendo cosas. Por esoterismo hay que precisar la palabra. Esotérico es algo que prácticamente todos nosotros tenemos en nuestras computadoras. Todo archivo que tú tienes en tu computadora que no está sincronizado a la web, que únicamente está dentro de tu computadora local, ese es que formaría parte de lo que suele conocerse como la Deep Web.
que también suena como muy tétrico, pero no es otra cosa que archivos que no están conectados a la red, eh, es su buffer esotérico. Cuando lo suben a la nube, cuando lo comparten por correo, cuando pasa a redes sociales, ese archivo se convierte en exotérico. Entonces, esotérico no es otra cosa que aquello que es poco conocido, incluso un poco oculto. Y exotérico es aquello que sale a lo demás. El epistolarios es muy común hablar de epístolas exotéricas y esotéricas, pues de todo tipo, ¿no? Las esotéricas son las personales, las exotéricas son las más públicas. Aristóteles tiene escritos esotéricos porque pues, eran escritos muy específicos que no eran como para todo el mundo, ¿no? Tipo la Ética Nicomaqueo. Había otros, pues, que la metafísica, pues, que se iba para público masivo. Y hasta en los evangelios encontramos esa distinción. Si pensamos en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es muy exotérico porque tiene un carácter misional, porque es muy específico para poder difundirse de manera sintética, muy breve. El objetivo era que se circulara y se difundiera. Pero si pensamos en el Evangelio de Juan es esotérico, porque iba para comunidades de Éfeso muy específicas que entendían estos rollos del logos y el pastor y la puerta, con simbolismos bastante elevados. Básicamente todas las epístolas que se consideran como personales de Pablo, a Timoteo, a Tito, a Filemón, son esotéricas, pues porque era para ellos. Ahora nosotros vamos de chismosos a leer el correo ajeno y pues ahí andamos haciendo exégesis. Pero en realidad ese es el corpus esotérico de Pablo. Las comunitarias, las que son de él, pues, eh, Romanos, Corintios, pues esas son epístolas exotéricas. El propio canon bíblico tiene estas dos distinciones. Hay documentos que son muy esotéricos en el sentido de que pues no eran pues como que para difusión de todos, ¿no? El libro de Esther, por ejemplo, que circulaba muy específicamente para los judíos, hablando de del posicionamiento que habían tenido y que pues les sirve, ¿no? Para la fiesta de Purim. Los primeros dos libros de los Macabeos, pues también, ¿no? Esos eran muy, pues, muy específicos para darse aliento, ¿no? Ante la invasión. Y había algunos, pues, que eran más, más de batalla, más para que fueran circulando entre todos, como por ejemplo los de Ezequiel, ¿no? Que hablan mucho de Babilonia y por más que maneja temas medio espirituales y demás, pues la idea era que se difundiera. Bueno, me detengo aquí para esta parte, para no tenerle miedo a la palabra. La palabra esotérico significa oculto, forma parte de algunos, exotérico más amplio. Ahora, ¿qué entendemos actualmente por esotérico? Porque sí venimos a hablar de lo que tienen en mente que vamos a hablar, no se preocupe. Eso solamente era la introducción lingüística. Actualmente lo esotérico se vincula más con un fenómeno conocido como New Age o la nueva era. Y tiene que ver con las vibras, constelaciones familiares, tiene que ver con las otras vidas después de la muerte o antes de la muerte. En fin, es un conjunto de prácticas, técnicas y creencias bastante difundidos que quiero que comprendamos. ¿Por qué hoy tenemos a la New Age como un referente muy importante de las creencias? Y por más que digamos que no, la verdad nos encanta consultar nuestro horóscopo y andamos viendo qué nos está diciendo. Y de repente, un amuletito para alguna situación medio truculenta no nos viene nada mal. Entonces, el día de hoy, la New Age, pues está bastante difundida también en sus prácticas. Pues queramos que no, de repente todos tenemos algo de feng shuicheros, ¿no? Cómo queremos organizar las cosas, o un poquito de incienso para aromaterapia, en fin. Y esto, pues es que tiene muchos vínculos con el cristianismo, pero primero quiero que veamos por qué ha llegado de una manera tan fuerte a nuestra vida actual. Haciendo un repaso muy somero respecto de lo que es el esoterismo, la New Age, en la actualidad, pues si pudiéramos hablar de manera más actual respecto de este tema, pues tenemos, ¿no? Por ejemplo, Alice Bailey y la conspiración de Acuario, muy de los 60, muy de los 70, pues esta canción, ¿no?
Aquario, Aquario. Tiene coros bonitos. Madame Blavatsky, que funda la Sociedad Teosófica, gente como Rudolf Steiner, que tiene esa visión antroposófica de cómo y liberar todas tus ataduras humanas. El mismísimo Alan Kardec, él sería pues prácticamente el fundador del espiritismo, el espiritismo kardeciano. eh, Tiene un origen francés interesante y que además llegó bastante fuerte a México. El espiritismo pues llega a México en la Revolución. Pues nos trajimos muchas cosas de Francia. Entonces, entre ellas pues también vino el espiritismo y ya es sabido, ¿no? Que Francisco I. Madero pues consultaba a los fantasmas, a su hermano, específicamente a su hermano, pues para algunas decisiones políticas. Se habla de que Venustiano Carranza también. Entonces, era algo que pues ya estaba muy difundido en aquella época. En los 20 el espiritismo era este, una forma muy, muy de clase, muy de ir con el medium y buscar medium. Y era además el inicio de ciertas tecnologías de shows que usaban tramoyas y duxes máquinas para hacer efectos visuales muy potentes y convencer a las personas de que había entidades y demás. Si ustedes ven por ahí el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, una serie de Netflix. Hay un episodio donde, por cierto, sale Rupert, el actor que hace de Ron en Harry. Sale en un episodio de esa serie, precisamente como un cazador o un buscador de mediums reales. Entonces era algo muy común por aquella época y en México pues va llegando vía la clase política. No hay gente más supersticiosa que los políticos, ¿eh? Los políticos siempre tienen un chamán, un medium, un santero, un pastor de lado, porque el poder siempre necesita de estos paliativos espirituales para legitimarse y para tener cierta seguridad. Lo hemos visto clarísimo, ¿no? Ahora con Trump, esa foto infame donde sale Trump y un montón de ministros imponiendo las manos y bendiciendo sus planes y sus bombas. El poder siempre necesita de eso, siempre necesita de curanderos, siempre necesita de estas cuestiones, porque los políticos son gente muy nerviosa, son como gatitos que son muy temerosos, salen a pantalla y se tienen que mostrar fuertes, pero en el fondo se están muriendo de miedo. Entonces siempre necesitan esa figura detrás, siempre necesitan un hechicero, ajá, siempre necesitan pues un Saruman, ¿no? Por más fuerte que se sienta eh, el enemigo, por más fuerte que se sienta el político, siempre se necesita alguien que esté detrás con poderes ocultos manipulando las cosas. Bueno, entonces, en ese sentido, México vivió un frenesí de espiritismo en la época de la Revolución y después se combina muy bonito con creencias católicas, dando por resultado el espiritualismo trinitario mariano, una verdadera chulada que solamente puede compararse con los choloscatopunks de Catepec, porque es una mezcolanza muy, muy interesante. Eh, Precisamente este carácter tan permeable, hagan de cuenta que estas prácticas son un poquito como simbiontes, si pensamos en Venom, así que pues, se pueden posar sobre catolicismo, se pueden posar sobre ateísmo. Hay ateos New Age, hay ateos espiritistas, ateos, no creerán en Dios, pero sí en las fuerzas o en los espíritus o en otras vidas. Entonces se puede permear por todas partes. Por eso, en ese sentido, el New Age es bastante flexible, bastante, pues, estratégico para ir colocándose. Pero, siendo justos, tenemos que hablar de los 60 y de los 70 como una explosión masiva que hubo, por más de que ya hubiera trasuntos previos. Entonces, algunos elementos que le han dado al espiritismo y al esoterismo y a toda la New Age su valor. Primero, hay un gran vacío de las instituciones. Esto fue algo que se empezó a vivir desde los 60, en donde las iglesias perdieron su monopolio moral.
donde el dogma ya no resolvía problemas y donde los creyentes rechazaban normas rígidas. Esto que se suele llamar desinstitucionalización o desafiliación, es un fenómeno que curiosamente tuvo entre sus forjadores a las propias iglesias evangélicas, que convencieron a gente católica de que el catolicismo era una religión institucional, y que ellos no, que religión solamente era lo católico, pero los evangélicos decían: nosotros no tenemos religión, tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros no tenemos religión, tenemos una relación. Entonces, se sentían que no eran religiosos, y esa oferta fue muy interesante para librepensadores, para gente inconforme, que no quería justamente como depender tanto de las instituciones. Ahora, en la actualidad, pues eso ya no se puede sostener. Eso era interesante cuando los evangélicos eran una minoría y eran muy invisibilizados, pues tenían esa aura, ¿no? De nicho. Actualmente, pues ya con 14 millones que tenemos en el país, y eso nada más según INEGI, pues en realidad el propio movimiento evangélico, pentecostal y denominaciones históricas, no pentecostales, etcétera, pues ya está también muy del lado de la institución. Entonces, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, porque ahora son movimientos Hare Krishna, ahora son movimientos de la flor de la abundancia, ahora son movimientos de constelaciones familiares, los que están con ese mismo discurso sacando a gente de las iglesias evangélicas, diciéndole: no, pues que tú vas a una iglesia y entonces es institucional, vente para acá que no es religión. Y está pasando exactamente lo mismo. Evidentemente, pasa el tiempo y demás, y pues te vas dando cuenta, ¿no? Que muchas veces sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque a fin de cuentas te institucionalizas acá. Esto es un fenómeno muy interesante que ha analizado una socióloga francesa que se llama Danielle Hervieux-Leyer. Danielle Hervieux-Leyer, muy famosa por un libro bellísimo que se llama La religión y lo de memoria, tiene también un ensayo que se llama Las paradojas de la modernidad religiosa. Está bueno, donde yo lo ubico está en la revista Versión de la UAM Xochimilco, está traducido. Y en este texto de las paradojas de la modernidad religiosa, Daniel Hervieux-Leyer menciona cómo hay dos características respecto del cansancio que se vio en Europa de la gente respecto de las instituciones y respecto de las iglesias. El primero es la heterodoxia, la herejía, el salirte de la norma. La gente ya no empezaba a seguir dogmas. Y la verdad, ¿quién puede decir yo soy un trinitario ortodoxo? Cuando no eres monofisista, tienes dejos de nestorianismo y cuando no te pasas al docetismo. O sea, tú platícame la doctrina de la Trinidad como tú quieras y vas a ser hereje para alguien. Nunca vas a satisfacer a todos. Entonces, la gente se cansó de eso, se cansó de dogmas tan rígidos, dogmas muchas veces irracionales, y empezó a tener sus propias creencias, lo que se conoce como una religión a la carta. Yo creo en Dios como yo quiero creer, a mi gusto y a mi manera. Entonces, ese es el primer punto, la heterodoxia. El segundo es la desinstitucionalización. La gente empezó a dejar de ir a las iglesias. Hemos visto las noticias ya en Alemania, en Suiza, y espacios que antes eran iglesias se están convirtiendo en antros, centros recreativos o cualquier otra cosa, ¿no? Pues para aprovechar ese espacio. Entonces, y es curioso, ¿no? Porque acá en México teníamos un chiste muy antiguo que era al revés, que era el chiste de una capilla católica que no, un antro así, de mala muerte, de ficheras de aquellas épocas que se convirtió en iglesia. Y entonces, lo que pasa es que cuando era un antro, así de esos de mala muerte, de un periquito, bueno, que veía todo, y entonces, pues decía, ¿no? Pues que acá hay bailarinas y hay alcohol, y pues aprender las palabras, ¿no? De todos, y después se convierte en iglesia. Y ya que se convierte en iglesia, pues empieza a ver que hay un padrecito, ya quitaron tubos y pusieron crucifijos y en lugar de mesas pusieron bancas, pero ve entrar a la gente y el periquito dice: pues cambiaron las bancas, pero los clientes son los mismos. Entonces, en Europa pasó al revés. En Europa las iglesias estaban empezando a convertir en centros más recreativos. Bueno, Daniel Hervieux señala que a este respecto, la gente sale de las iglesias
creyéndose única y diferente. Yo creo en Dios a mi manera, a mí nadie me impone un credo, a mí nadie me pone una institución y yo no pertenezco ya más a esta denominación. Soy libre, soy un alma libre. Y es una cierta luna de miel que dura por un tiempo. Pero lo que se encuentra con la investigación etnográfica es que poco a poco estas personas empiezan a llegar a industrias culturales, musicales, de terapias, turismo ecológico y turismo espiritual, que el turismo espiritual hoy es realmente un segmento de mercado muy amplio. Y por supuesto también industrias editoriales. Y poco a poco, pues empiezan a buscar a aquellos que piensan como ellos. Ya no soy cristiano, ya no creo en Cristo, pero pues estas ondas de la ayahuasca y de las conchas me están empezando a gustar. Y entonces, con el paso del tiempo, terminan yendo a lugares que los vuelven a congregar, les vuelven a dictar normas y nuevamente, y en muchos casos, hay líderes también. Entonces, por eso le llama las paradojas de la modernidad religiosa, porque ahora sí que, habiéndose retirado de la institución religiosa y teniendo un pensamiento a su manera, terminan ahora cediendo nuevamente su voluntad y sus criterios a alguien más. Solo que ese alguien más tiene una relación distinta, porque el que te hace la ayahuasca, el que te lleva en viaje trascendental, el que te da el tour en una zona arqueológica para que recuperes vibras, pues ya es una relación más clientelar, ya es alguien a quien no le das un diezmo voluntario, ya tiene su cuota. Sí, ya, antes pues dabas diezmos, ¿no? Ahora pagas suscripciones y compras libros y pagas terapias. Entonces, pues termina siendo un poco de lo mismo, ¿no? Estas son las paradojas que se ven. Se ha investigado, de hecho, yo tengo una amiga que se llama Elizabeth, Elizabeth Sánchez Vázquez, ¿no? No crean que tiene nada que ver con el filósofo mexicano, siempre le dicen, pero ella trabaja temas de shifting y trabaja temas de sueños y trabaja temas, pues justamente de todas estas cuestiones New Age en redes sociales. Y algo que ella en su investigación y en su tesis corriendo ha señalado es que para ser Wicca, por ejemplo, el día de hoy, o para pertenecer a una cofradía, hasta para jugar calabozos y dragones, es una lanita. O sea, está bastante caro, es un asunto de consumo bien fuerte. Que la ropa, que las velas, que el incienso. Tengo una amiga Wicca, tengo una amiga Wicca que además hace tarot y un montón de cosas. Y vaya, o sea, es un dinerito el que te gastas en todo esto. Entonces, resulta que a veces se pone así, es un poquito reduccionista, pero nos da una pauta inicial. Es un vacío de las instituciones, pero una saturación del mercado. Sí, porque tenemos una industria religiosa alternativa muy, muy grande. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas están en búsqueda de su autonomía. Y entonces dice, yo, pues yo quiero creer a mi manera, ya no quiero que me impongan. Que la paradoja, como les digo, pues es que terminas también pues creyendo lo que te diga el códice beduino o cualquier otra cosa. Esto habla pues justamente de que actualmente tenemos una crisis de presencia humana. Los seres humanos en este capitalismo salvaje, capitalismo tardío en el que nos encontramos, vivimos fragmentados, vivimos a cachitos. Si el trabajo nos consume y buscamos áreas de escape, y por el día somos uno y por la noche somos otros, y cada vez se van asentando más estas diferencias por el burnout tan grande que tenemos, por la ansiedad tan grande que vivimos, que buscamos espacios de relajación, de viaje, de salir. Y es justamente lo que pasa con el frenesí que tenemos ahorita de películas y de series. O sea, hacer un maratón es irte a Narnia, literal. ¿Por qué? Porque viajas a otro mundo. otra- O, o- 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 o si es de guerras galácticas. Porque
pues, que quieres tener una vida distinta, una vida activa. Es algo que nosotros hemos tenido. Listo, tuve un bajón de internet, pero regresé rápido, vuelvo a compartir. Si vuelve a pasar, igual, espérenme un minutito y ya estoy de regreso. Ahí ya me escuchan bien de nuevo. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, Max Weber acuñó una frase muy interesante que era el desencantamiento del mundo, el cual era un asunto de la modernidad. La modernidad nos había desencantado el mundo porque nos convencieron de que ya no habían dioses, ¿no? Ahí están los ateos, nos convencieron de que no había un dios creador, ahí está la teoría de la evolución, nos convencieron de que no existió divino, pues termina resultando en racionalidad, en una jaula de hierro donde te dicen el mundo no es como crees, madura, ya no puedes tener un pensamiento infantil. Después llega Piaget y lo remata diciendo que la creencia en Dios corresponde a un estadio inicial del desarrollo humano, eh, todavía preoperatorio, en donde el sujeto cree que un comportamiento negativo hay una entidad que lo castiga y pues que eso tiene que ser superado. Entonces, lo que se conoce como esta teoría de la secularización, eh, curiosamente, muchas personas eh, se la creyeron y creyeron que efectivamente que el mundo se estaba vaciando de dioses. Pero ahora, si uno se mete a internet, se mete a redes sociales, se da cuenta que cuál desencantamiento del mundo, cuál secularización. Nunca como antes, me parece, el mundo estaba tan sometido ante diversos tipos de creencias religiosas. La idea de que la industrialización, la urbanización y el pensamiento científico iban a socavar con la religión, esa profecía que se mantenía, como decía Harvey Cox en su libro La ciudad secular, no se cumplió. El mismo Harvey Cox tuvo que hacer una retractio y escribir la religión en la sociedad secular, porque no se fue la religión. Ahora sí que, como dice el meme, volvió en forma de fichas de aromaterapia, en forma de fichas espiritistas, en forma de fichas de viajes, en forma de fichas de amuletos, de horóscopos, etcétera. Entonces, probablemente el Dios cristiano, pues perdió cierto terreno. De hecho, en mi libro que escribí con Samuel Lagunas, Dios, nueva temporada, así iniciamos. Nuestro primer capítulo, pues habla justamente de cómo Dios se murió en el siglo XIX. Ahí acabó esa primera temporada de Dios. La última escena que podemos ver de esa primera temporada es el ataúd de Dios, ¿no? Dios se murió. Y sale ahí Nietzsche mirando hacia la cámara gritándonos, y nosotros lo matamos. Fate, se acabó. Pero pues resulta que pongan ustedes que en el siglo XIX Dios se muere, pero empiezan a llegar ahora un montón de otros dioses y de diosas y de ángeles y de santos y orishas y, 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 y- y kamis, y la gente se da cuenta que las explicaciones científicas no te satisfacen necesidades existenciales. Que la ciencia te diga, no, pues te mueres y tan tan, no, te deja un hueco, no te deja satisfecho. Y hay un asunto de querer misterio, hay un asunto de esperar que haya algo más en la vida, que esto que estamos viendo con nuestros ojos no sea todo el mundo posible, que haya otros mundos posibles. Eso es algo básico de, del ánimo religioso que Rubén Alves, en un texto que casi nadie recuerda, de Alves, porque fue pues uno de sus primeros textos, se llama Sobre la religión. Él define la religión de la mejor manera. Creo que hay muchas definiciones de religión, ¿no? Y si le pones a un antropólogo, te va a decir como catecismo la de Clifford Geertz. Un sistema de creencias, ta, ta, ta. Pero creo que la definición que da
Rubén Alves, allá en los setentas, sobre la religión, a mi parecer, es la mejor. Él dice que la religión es el deseo de transubstanciar el mundo. Primero, deseo. La religión no es un concepto, no es un dogma, no es una regla. La religión es un deseo, es algo que queremos, es algo que anhelamos. Esto es muy importante. Si es un deseo, significa que es algo que está dentro de ti, que tú lo estás buscando. ¿Sí? No es algo que esté innatamente establecido en los genes. Es algo que tú estás buscando como sujeto, que apuntas a ello. Y luego, dice Alves, de transubstanciar el mundo. La transubstanciación es convertir el pan en cuerpo, el vino en sangre. Transubstanciar el mundo es reencantarlo, darle un toque mágico, pensar que lo que estás viendo no es todo, que hay algo más allá de lo evidente, como decía Leonov con su espada del augurio. Todos queremos tener esa espada del augurio, todos queremos ver más allá de lo evidente y pensar en algún momento que esta cochina vida que estamos viviendo no es todo lo que tenemos, que tiene que haber algo más que realmente nos llene de satisfacción. Eso, el día de hoy, para decirlo en palabras prácticas, el cristianismo ya no lo está resolviendo. Al contrario, el cristianismo se ha convertido en cómplice de esa jaula de hierro, de esa armadura. El cristianismo ya tiene las explicaciones para todas las cosas. Tú pregúntale a un teólogo sistemático cualquier y duda espiritual que tengas y te va a dar 20,000 textos y 5,000 citas. Ya todo está dicho, ya todo está arreglado. Entonces tú únicamente dedícate a repetir cosas. ¿Y eso qué hace? Pues te desencanta el mundo, te das cuenta que el mundo es completamente aburrido y sin sentido. Eh, entonces, bueno, hay algunos representantes que ya hemos estado mencionando, hay algunos más. Marilyn Ferguson con la conspiración acuariana, Fritjof Capra con el vínculo místico, el mismo Abraham Maslow con su pirámide. Y acá pónganse conspiranoicos, ¿no? De por qué usó una pirámide o decidió usar una pirámide que tiene guiño o a masón o a espiritismo, ¿no? Pero pues definitivamente Maslow colocó en la punta de la pirámide las experiencias espirituales, ¿no? Ya la más satisfacción, la mayor satisfacción. Y eso es un catecismo en la New Age, ¿eh? Porque básicamente quienes tienen derecho a experiencias espirituales, pues son los que ya tienen resueltas sus necesidades biológicas y sus necesidades materiales. Nada más lo que tienen es, pues, la necesidad emocional. Y la gente paga mucho dinero por situaciones emocionales o por poder resolver problemas emocionales. El principal target para la New Age, para el esoterismo en la actualidad, el principal target masivo, ahorita podemos pensar en nichos, pero el principal target masivo, pues es gente de 20 a 50 años de nivel socioeconómico medio o medio alto que puede pagar muchas de esas cosas, libros, amuletos, piedras, etcétera. Hay targets de nicho, porque hay culturas que, sobre todo, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, tipo Mercado de Sonora, pues hay gente que crece con eso y que pues prácticamente, ¿no? Ya es como de su cultura. O la famosa costumbre allá en la península de Yucatán y allá en Chiapas, que son unas prácticas espirituales y religiosas que no son cristianas y ya es pues parte de su cultura. Pero a nivel de mercado, pues sí, es muy amplio. Joseph Campbell, el famoso analista de los mitos, es un gurú para el New Age, porque básicamente todos queremos ser ese héroe, que en algún momento recibimos un llamado, nos enfrentamos a una batalla, somos derrotados, muertos y sepultados, para posteriormente regresar apoteósicamente a vencer a todos nuestros enemigos y a conquistar todo lo que deseamos. Y eso es lo que maneja, esa es la narrativa. El arquetipo que utiliza el esoterismo y la New Age es el arquetipo del héroe. ¿Por qué funciona? Porque es el mismo arquetipo con el que crecieron las iglesias evangélicas. La predicación evangelística misionera, allá de Billy Graham y aquellas épocas, pues es lo que te decía, te convertía también a ti en el héroe. Y te decía, Dios te está llamando, pero vives en conflicto y el pecado te está matando y ahora estás tocando fondo. Y entonces tienes que tocar fondo para que después de
lodo cenagoso, el Señor te levante y te corone como príncipe de su pueblo, ¿no? Eh, tipo David, ¿no? De detrás de la majada a sentarte en el trono de gobierno. Entonces, ese es el modelo, un modelo muy vendedor. Gusta bastante que tú te sientas como ese héroe de la historia. Ahora, hay algunos autores, aquí se los dejo, no puedo abundar en ellos por cuestión de tiempo, pero si quieren abocarse más académicamente a New Age, tenemos a Uther Hanegraaff, que habla del esoterismo secularizado, una visión negativa, lo ve como una manipulación. Textos básicos, pues son los que han hecho René de la Torre y Cristina Gutiérrez al respecto. Calia Giriadis también es otra autora que tiene un texto muy bonito con ellas que se llama Raíces en Movimiento. Y ella ve al esoterismo como un circuito más mediático, es decir, ve que todo el esoterismo, ven la New Age como negociaciones translocales. De repente tienes a alguien que está vestido de conchero en California, cuando es una práctica más propia del altiplano. Entonces tiene que ver con migración y tiene que ver con turismo religioso. Lo analizan de una manera muy buena. Bueno, Paulo Gilas con las espirituales del CEF, Elizabeth Díaz Brenes, y pues allá en gente de la ENA, que analiza también la New Age, que son como estructuras difusas. Y esto no es una negatividad. Cuando se señala esto de estructura difusa, es lo que les decía a un inicio. Son maleables, son moldeables, no son conceptos rígidos. Al contrario, precisamente como son difusos, logran poder mezclarse con cualquier otra práctica. Puede ser judío y ser esotérico, o tener prácticas de New Age, puede ser cristiano y tener también prácticas de New Age sin ningún problema porque se moldea bastante. Mónica Cornejo analiza el New Age pues justamente desde el giro terapéutico que tiene, porque el New Age tiene mucho de Foucaultiano, es también una tecnología del yo en el sentido de que es algo para que mejores, algo para que te cures, algo para que encuentres un sentido en tu vida. ¿Cómo es el sujeto según la New Age? El mensaje es, claro, la divinidad habita dentro de ti. En ti habita el poder divino. Y no dice exactamente eso la prédica cristiana. Cuando dice tienes a Cristo en tu corazón o cuando te estás lleno del Espíritu Santo. Porque luego dicen los cristianos, no, 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 es que los espiritistas, la New Age, los esoteristas quieren convertirte en tu propio Dios. ¿Y qué no el cristianismo se trata de eso? No se trata de alcanzar la estatura del varón perfecto. Por ahí el teólogo sistemático nos dirá, no, 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 porque no es panteísmo, no es divinización. Ok, sí, por concepto, pero por práctica, todo apunta a que el creyente se diviniza, que es más santo que el resto de los mortales, está más cerca de Dios que del Dios absoluto que el resto de los mortales, tiene a Cristo dentro de sí, y si ora, Dios le cumple favores. De eso, la divinización, ¿qué diferencia hay? Entonces, pues la New Age lo que hace simplemente quita las disrupciones dogmáticas y deja que esa lógica permee y llegue hasta sus últimas consecuencias. Es una búsqueda de bienestar y te dicen la verdad, pues es que tú estés bien, la verdad es tu bienestar personal, lo cual, pues no está mal. A ver, tenemos en México ya una NOM 035 ya legal. Las empresas tienen que velar por la salud mental y emocional de sus trabajadores. Entonces, la NOM 035 muy bien pudiera ser un eh, resultado, beneficio del New Age en la legislación mexicana. Y además vean cómo muchas veces las empresas resuelven la NOM 035. Sí, usan cosas New Age, que ponen aromas, que ponen musiquita, porque funciona. Entonces, que no se diga que solo el cristianismo ha hecho aportes a la cultura y a la sociedad. En México ya tenemos una norma oficial mexicana, una legislación laboral que está basada en esta filosofía del bienestar, que es de la New Age.
O sea, la New Age nos dijo, no tienes que andar sufriendo, porque el cristianismo en su época, sobre todo el movimiento evangélico, de hace dos, tres generaciones, era un cristianismo de sacrificio. Ya sabes, ¿no? O sea, es que el ayuno y la oración y las veladas de oración donde te desmañanas y no importa que haga frío, tú ven a la iglesia, no importa que te sientas mal, tú ven a la iglesia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues de repente el nivel dice, a ver, espérate, pues ya me cansé. Se vale descansar, se vale ver también por mi propio bienestar. La conciencia individual reemplaza al dogma. Entonces, ya no creo en dogmas establecidos, sino que mi único norte es lo que yo creo, que, como les digo, según Hervé Leyer, es una ficción, porque tú te crees único y diferente y hay como 2 millones de personas que piensan igual que tú. Tú ves un video en TikTok de alguien que está hablando de la divinidad, que tiene que ver que es tanto femenina como masculina y que es la fuerza del universo que contiene todo, y dices, claro, yo lo sabía, eso es lo que yo he querido todo el tiempo, ¿no? Y ese video tiene 2 millones de reproducciones, ha sido compartido 100.000 veces y tiene como 20.000 comentarios. Pero según tú es solamente tu propia verdad personal. No existen las verdades personales. Como decía Emilio Durkheim, una religión que tuviera un Dios al cual solamente una persona le adorara, eso no se podría llamar religión. Entonces, por más innovador, por más herético, por más blasfemo que te creas, ya hay alguien que lo ha hecho y más que tú y antes que tú. A mí me da risa, ¿no? Ahora que mencionaba en la página, pues que luego llega así gente distraída, ¿no? Y me ponen aquel pasaje de Pablo. En los posteros días vendrá gente difamadora y vendrá gente así, como si yo hubiera inventado eso, y como si yo hubiera inventado la herejía, como si yo hubiera inventado la blasfemia, cuando más bien nada más estoy citando a otros teólogos que lo dijeron desde hace mucho tiempo que yo. Pero la New Age, esto se legitima mucho, no se ve mal, se ve bien que seas y vayas por tu propio camino. Eh, Solamente fragmentos de tradiciones, no de todas. Y el creyente, pues es el que dictaría qué le gusta y qué no le gusta en una relación clientelar. El terapeuta, porque no son tantos pastores, pueden ser chamanes. Porque además, generalmente los que ya están muy clavados con la New Age rechazan ser cristianos y rechazan a aquellos, ¿no? Entonces, podrán tener terapeutas, podrán tener chamanes, podrán tener guías, podrán tener gurús, pero nunca pastores. Sin embargo, pues cumplen exactamente la misma función. Solamente que ahora en lugar de culto van a a la terapia. Ahora van como a consultas y ya en lugar de ir al confesionario. A veces son psicólogos o dicen que tienen como cuestiones psicológicas que son como tus guías y lo que se privilegia es mucho de tu salud emocional y pues que tú te encuentres bien. Es decir, ya es una relación muy terapéutica que busca mucho la parte individual. Entonces, esto, como pueden ver, tiene muchos riesgos porque se presta también, y hay que decirlo, pues a mucha charlatanería, ¿no? Y ha habido casos hasta de abuso sexual también dentro de grupos de New Age. Hubo un coach allá en Quintana Roo que fue denunciado porque había cometido abuso sexual con muchas de las mujeres a las que estaba coacheando. Entonces, en ese sentido, pues también el coaching y también las terapias espirituales llegan a tener riesgo de charlatanes. Es un problema porque esto, pues no te emiten una cédula, no te emiten una licencia para ser chamán, ¿verdad? Aunque sí ya existen en algunos lugares con turismo religioso chamanes certificados, no por la autoridad mexicana, pero sí localmente. Oye, es que es decir, es un chamán de verdad, no es un charlatán.
Y bueno, pues como trabajan, algunas de las cuestiones con terapias de flujo tipo Reiki, la introspección, como lo que se hace en el yoga, saberes médicos tipo homeopatía, flores de Bach, y por supuesto los oráculos, ¿no? Como el tarot, la astrología, las visiones, el shifting. El shifting es donde tú viajas a otro mundo. Y son cuestiones que hacen las personas, que realmente así tienen como elementos paliativos, sonoros, olfativos y tal cual se hacen una vida en otro lado. Bueno, entonces hasta aquí está esta parte que quería señalar, pues que es como el barrido, ¿no? De qué hablamos cuando estamos hablando de la New Age o de el esoterismo. Y pues nos podemos dar cuenta de que son prácticas muy convergentes con el cristianismo. Y claro que los cristianos salieron o han salido mucho a criticar todo este tipo de prácticas, pues argumentando, ¿no? Que son peligrosas espiritualmente, pero pues que también están implicando una pérdida de clientes. Pues, por supuesto que van a rechazar el yoga, pues porque pues es como que tú vendas Coca-Cola y enfrente se te ponga alguien a vender Pepsi. Pues tienes que decir algo. Entonces, los cruces ya están ahí, están establecidos, porque como hemos visto, las narrativas, las expectativas, los juegos simbólicos del cristianismo y de la New Age realmente se comparten. Bueno, quisiera también ver si hay preguntas o comentarios para... Ah, escribo el nombre de Daniel, así se escribe, Daniel Gervio Leyer. O sea, si tú crees que eres el más hereje entre los herejes y que tienes una visión de Dios que nunca nadie más ha tenido, pues fórmate, porque hay un montón de personas que ya han pensado exactamente eso mismo que tú. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si La quieren cuestión, abrir sus, perdón, Raúl, si quieren abrir sus micrófonos o quieren anotarlo. Y bueno, de verdad, Raúl, siempre nos dejas con la boca abierta. A ver, te voy a leer esta pregunta. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre gnosticismo, misticismo, esoterismo, religiones mistéricas, apócrifo y deuterocanónico, con sus posibles diferenciados antropológicos, estructuras fenomenológicas y claves teóricas? estos conceptos es muy interesante porque de alguna manera han estado también con algún vínculo con el cristianismo. El gnosticismo del siglo segundo, aunque ya se dejaba venir desde el primer siglo, como podemos ver en las epístolas de Juan o en las epístolas de Colosenses y de Efesios, era una derivación del platonismo que decía pues que antes de esta existencia vivíamos en un topos uranus, donde conocíamos todas las cosas y teníamos un contacto directo con la verdad, pero por un pecado o por celos de los dioses, se nos encerró en esta cárcel del alma que es nuestro cuerpo, y la vida consiste en recordar ese futuro, perdón, ese pasado, recordar en nuestro futuro todo ese pasado de cómo vivíamos antes conociendo las cosas, para no vivir engañados. Pero la vida nunca nos da el tiempo para completamente recuperar todo ese conocimiento, entonces morimos defectuosos y nuestra alma es transportada a otro cuerpo que lo ha vuelto a olvidar y que tienes que empezar desde el inicio. Y entonces el camino del sabio, pues consiste en eso, en darte cuenta que tienes que recordar y llegar al final, pero te vas a morir antes de lograrlo y vas a volver a empezar. La gente se cansó de eso porque dijo, bueno, y entonces, ¿cuándo vamos a ser verdaderamente conocedores de esa verdad?
Ahí surge entonces el gnosticismo, en donde ya no es la filosofía, no es la meditación, sino es ir haciendo una escalera del ser, una gradación de niveles que te lleven a esa verdad. Entonces el gnosticismo dice que hay un conocimiento oculto que es el que realmente te va a dar la verdad. Imagínense cuántas películas, tramas, novelas, obras de teatro hay bajo esa premisa. Entonces, ese es el gnosticismo, es creer que hay una verdad oculta, algo que la élite no te ha querido contar y que cuando lo descubras vas a alcanzar la verdad. Y el cristianismo tiene de eso. O sea, pues realmente sí hay dejos medio gnósticos tanto en el Nuevo Testamento como en padres de la Iglesia, por más que se pelearan con el gnosticismo en tanto movimiento diferenciado, pues esta parte de lo que ya mencioné, ¿no? De llegar todos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo, o tener la mente puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, tiene guiños gnósticos clarísimos. Y por supuesto se vincula con el misticismo porque es la manera en la que el sujeto se eleva, sale de sí mismo y tiene un encuentro con la divinidad. Eso es el misticismo. El misticismo visualízalo siempre como un beso entre mi existencia espiritual y una entidad distinta. Y puede ser un poco biunívocos, porque trata tanto de que yo salga y tenga ese encuentro con la entidad, como que la entidad entre en mí y también tenga un encuentro conmigo. En el cristianismo generalmente ha sido el camino siempre inverso, ¿no? Es la divinidad la que llega a ti, Cristo que entra a tu corazón, el Espíritu Santo en el que te bautiza. Y las religiones mistéricas, como el culto a Dionisio, los órficos, tienen que ver, pues, también con ese tipo de narrativas, porque lo que creían las religiones mistéricas es que había una realidad oculta a la que solamente se accedía mediante determinados tipos de rituales. Los gnósticos eran más como que de conocimiento, pero las religiones mistéricas eran haciendo rituales como las bacanales. Eh, y en ese sentido, eh, por ejemplo, ¿no? Lo señala Justo González en su historia del cristianismo. El cristianismo en un inicio fue confundido con una religión mistérica porque tenía también todos estos elementos del llamado, del crecimiento, del descubrimiento, ¿no? En cuanto a lo apócrifo y lo deuterocanónico, pues son estrictamente hablando diferencias del canon. ¿Sí? O sea, canónicos son los 66 libros que tenemos. Deuterocanónicos son los que tienen las Biblias vía la Septuaginta, es, eh, esa Biblia de Salomón, Tobías, Macabeos. Y los apócrifos son libros pues, que no alcanzaron suficiente circulación, pero realmente no tienen otra distinción, aunque hay algunos que dicen, es que estos libros son como brujería, o como Tobías, que te da un ritual para hacer ahí un menjurje de pescado que sana. Pues también lo encontramos en los libros canónicos, ¿no? Isaías haciendo su emplasme de higo para sanar a Ezequías. Realmente, pues es una cuestión de canon, no, no es otra cuestión más allá. Nos Y dice, ajá, ay, perdona, adelante. no, adelante, adelante. Que este espacio esotérico se libra en acontecimientos nacionales o globales que tienen el tinte global acerca de las posibilidades de trabajo entre jóvenes, mujeres específicamente, donde se busca conocimientos ocultos por género, inclusive por etapas o partes del proceso vital, que a la par de la religión paternal, heteronormada y machista intenta insurgir y resurgir en distintos espacios, momentos y tiempos. Sí, hay esto, ¿eh? Hay, por ejemplo, círculos menstruantes de mujeres que se vinculan por su sangre menstrual y tienen rituales y hacen como cofradías y recuperan mucho del poder femenino. El mismo movimiento Wicca, ¿no? Que también tiene esto, ¿no? Del reempoderamiento de las mujeres. Y pues vayan ustedes, ¿no? A toda la pluralidad de identidades que tenemos. Aquí hasta pudiéramos hablar un poquito hasta de los propiotarians, de los veganos. Son nichos, son nichos que tratan de encontrar una perspectiva específica del mundo que consideran su verdad y que, primer punto, en un país laico, en las sociedades seculares, pues cada quien tiene el derecho a unirse a donde quiera, ¿no? Hay
no hay ningún tema. Eh, Acá la cuestión es cómo podemos hacer ese ecumenismo identitario, ese ecumenismo esotérico, y yo creo que sí hay un asunto de responsabilidades. Porque si algo nos han enseñado las iglesias evangélicas es que el crecimiento no controlado y no vigilado crea abusos. Esto las mismas iglesias evangélicas lo detectaron. Por eso ahora se habla mucho, bueno, no ahora, yo estaba muy chavito y ya se hablaba de eso, la famosa cobertura espiritual. Sí, para saber que no inventaste de la nada y que no estás viéndole la cara a las personas, sino que tienes rendición de cuentas. Eso me parece muy saludable y dentro del lenguaje, dentro del argot evangélico, se le llama cobertura espiritual, que no es otra cosa, pues que es un sistema de auditoría. Y creo que está bien. O sea, si tú vas a un médico que tenga una certificación, que tenga una cédula, acá si llegas a una iglesia, pues tendrías que tener las credenciales de la iglesia, ¿no? O del terapeuta, o sobre todo si ya te están manejando cuestiones de ingesta, ahí sí, pues hasta cuestiones de salubridad. O sea, no vayas a cualquier lugar a hacerte un temazcal. Lo más probable es que no veas a Quetzalcóatl, pero salgas con un hongo. Entonces, no, es un temazcal tiene que tener medidas de higiene pues, bastante buenas, ¿no? En cualquier lugar. Bueno, prácticamente, si es en la Ciudad de México, desconfíen, ¿eh? Teotihuacán, Morelos, son lugares donde se dedican a eso y tienen criterios de limpieza y lo que se necesita. Ahora, imagínense ustedes trabajar con peyote, trabajar con ayahuasca, todavía más peligroso. No hagan viajes con cualquier persona. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? ¿Algún comentario para nuestro profesor? Duda, comentario, experiencia que les haya tocado. Lo que pregunta Dina es ciertamente la pregunta del millón. ¿Cómo podemos saber que son genuinos? Definitivamente no se guíen por el número de seguidores. Eso no es indicativo de que puedan ser como tal genuinos. Es que es muy difícil, o sea, si es un tipo que te está diciendo que con cuarzos vas a conseguir trabajo, pues ¿cómo encuentras algo o no genuino en eso? Eh, si es alguien que te está diciendo que no vayas al médico porque el Espíritu Santo te cura por una oración, yo creo que acá lo que debe de prevalecer es el sentido común. Nunca ir a un lugar de esto solo, siempre se requiere alguien acompañado y preferentemente algún escéptico. Siempre ve acompañado por alguien que no crea eso, pues porque va a ser tu mejor guardián. Y pues siempre tener ahora sí que el radar despierto. Desafortunadamente no tenemos otros elementos para confiar. Lo que sí les diría es que si son cuestiones ya que tienen que ver con hierbitas o con terapias específicas corporales, si busquen referencias, y, pues ver también qué perfil tiene la persona, ¿no? Si realmente es de la comunidad, no es de la comunidad. En turismo religioso, les digo, ya hay chamanes autorizados y algunos sí por la Secretaría de Turismo. Lisa, Oh, sí, hay un pasaje de la Biblia que tiene que ver con el rey Saúl y con una bruja, o bueno, con las brujas que son echadas fuera y después consultada en secreto, ¿no? Es un ujú, pasaje que tengo muy cerca de mi corazón y de repente sentí que este era el espacio preciso para preguntar, de modo que pueda escuchar una referencia diferente a la postura que yo tengo, porque es tan cercano para mí que quiero darme el beneficio de la duda, ¿no? Y escucharlo de
de alguien más. Solo su Bueno, opinión de forma muy corta, no, no quisiera una. De repente la sesión alcanza para muchas horas, pero así de forma concreta, ¿no? la cuestión es bastante clara, ¿no? Dice el texto que Samuel regresó y habló con Saúl, un Samuel que identificaba a Saúl, un Saúl que logró ver en eso que subió a Samuel. Entonces, la verdad de las cosas es que no hay duda, exegéticamente no hay duda. Era una bruja nigromante, ni nada más, no cualquier bruja. Era una bruja que tenía el poder de regresar a personas de entre los muertos. Algo clave del pasaje es que nunca niega que haya ocurrido. Señala que es malo, señala que es una práctica que se había purgado del pueblo de Israel, pero nunca señala que no sea real. Eso significa que efectivamente para el horizonte bíblico esas cosas sí pasaban, los muertos sí podían regresar. Yo sé que están pensando en Hebreos. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Noticia, Hebreo se escribió muchos siglos después que Samuel. Samuel no tenía ni chiste idea de que posteriormente se iba a escribir un libro que se iba a llamar Hebreos y que iba a poner esa cuestión. No, la gente creía esas cosas. En la Biblia encontramos muchas prácticas de ese tipo, muchas prácticas rituales y por supuesto hay mucha magia. Hay mucha magia en la Biblia y la Biblia nunca niega el poder mágico. Señalará que es malo si no lo hace alguien legítimo, pero pues, no, de que no lo niega. Ahora, ¿cómo lo podemos entender en la actualidad nosotros? Pues definitivamente tenemos que entenderlo como creencias populares de la época. ¿Qué fue lo que pasó en esa entrevista con Samuel y la bruja de Endor? Pues lo que el texto dice que pasó, porque pues, es el único registro que tenemos. La bruja hizo subir a Samuel para que viera a Saúl. Ahora podemos preguntarnos, ¿y eso ocurrió en la realidad? La respuesta ante eso, pues podemos decir, los muertos no regresan. Es decir, lo que vemos en la Biblia ahí es un relato folclórico de lo que la gente creía en aquella época y que es un relato a todas luces elaborado ad hoc para poder colocar casi casi que ya el último clavo sobre el ataúd de Saúl. Lo único que le faltaba a Saúl, a andar consultando brujas, nigromantes. Entonces, desde una hermenéutica de la sospecha, podemos entender claramente que este es un pasaje fabricado para poder denostar completamente a Saúl, pero si tuvo ese efecto, fue porque la gente sí creía en esas cosas. Pero, ¿qué les puedo decir? Vivimos en un mundo desencantado donde sabemos que los muertos no regresan y que las energías no existen. Entonces, ante eso, pues, ni modo, digo, si alguien específicamente y por razones personales quiere creer eso, pues también está en su libertad, ¿no? Pero pues hasta donde nos consta, esto no pasa. Muchísimas gracias. Y por poner otro ejemplo, eh, hace tiempo me llamaron y fui a Cuernavaca para un exorcismo, porque pues era un chico que tenía un problema de posesión demoníaca y resulta que pues sí había ido con psicólogos, pero pues le decían esto no es posesión demoníaca, esto es psicológico, pero él estaba convencido que era un demonio. Entonces fue con pastores, pues que quién mejor, ¿no? Va con los pastores y los pastores les dicen, no, vete con un psicólogo, esto es mental. O sea, ya el día de hoy ya ni los pastores creen en demonios. Y sin embargo, esta persona pues, tenía esta aflicción, tenía una aflicción específica. Entonces me llama, yo, y siempre aclarando mi punto, ¿no? Pero yo personalmente, pues no creo en que haya demonios flotando ahí en el ambiente. Pero esta persona estaba afligida por una situación así. ¿Y cuál es la misión de uno como ministro? Pues no es imponer tu creencia, ¿verdad? Ni poner tu forma de pensar. Es ayudar a las personas conforme lo necesitan. Si esta persona pensaba que estaba siendo afligida por un demonio y necesitaba una liberación, pues ¿qué quiere hacer? Pues una liberación. Hay que orar por él, administrar la cena y acompañarle pastoralmente. Porque de eso se trata la vida, se trata de convivir entre nosotros
pensando distinto, no tenemos que estar pensando igual. Por acá Noé dice el curso de Nike Gumbel, el curso Alfa, que ya había conocido gente que dice haber recibido mensajes y promesas de parte de Dios. Entre este tipo de cursos, de promesas, de milagros y de visiones y creencias en cuarzos, pues realmente no hay mucha diferencia. Y en el fondo, el riesgo muchas veces es que terminas cediendo cuestiones de tu voluntad y tu criterio a terceros, ya sea porque no quieres hacerte cargo de tu propia vida y mejor casarte con la persona que te dijo el profeta o esperar a que el calendario lunar marque su temporada, pero no te animas tú a tomar tu propia decisión. Yo creo que el problema con este tipo de cursos es que inhiben tu capacidad de autonomía. No de todas las personas, hay algunos a los que pues, les puedes sentar muy bien, pero sí es el riesgo que está de fondo. Karina dice, ¿qué pasa de los sincretismos de las prácticas culturales indígenas y cristianos en nuestro país? Son muy bellos. En iglesias de Yucatán, de Quintana Roo, hay versiones que combinan el diluvio bíblico con el Popol Vuh, por ejemplo. Y es bastante común, como encontró Jean-Pierre Bastián, y el pobre se colgó de la lámpara cuando lo encontró, pues que había pastores chamanes allá en Yucatán o en Quintana Roo y por eso él decía catolicismo de sustitución y estos no son protestantes y bueno, la línea historiográfica del buen Jean-Pierre Bastián, que siempre miró a la religión popular, evangélica también, como hasta fuera del protestantismo. Entonces, son muy comunes estas prácticas en donde oran por ti, pero pues también hacen este ritual con sajumerio. Entonces son bastante comunes. Bueno, ahorita me fui a la península Maya, pero también entre los rarámuris eh, hay una Biblia, hay un texto muy bonito que de hecho el título lo dice todo. Se llama Biblia, Pipa y Peyote y es sobre comunidades cristianas entre los Cucapá, de allá del norte del país, que son evangélicos, son cristianos y tienen rituales sobre el peyote. Dice Carlos, ¿qué pasa con los que ahora profetizan o se dicen profetas, que hablan prediciendo o tratan de predecir el futuro? Esa práctica, pues es pitonismo, ¿no? Para empezar, no es profecía. La profecía no es adivinar el futuro. Eso es pitonismo o llanamente adivinación. Ya sea que lo quieras hacer con conchas o caracoles o lo quieras hacer intercalando versículos del libro de Daniel y contando semanas es exactamente lo mismo. Es una práctica que tiene que ver con un intento de poder adivinar el futuro, que se ve también en tarot o se ve también como en horóscopo. Entonces, pues hay gente que necesita tener una guía del futuro. Algunos consultan profetas, otros consultan horóscopos y otros consultan chamanes, pero pues el punto es querer ver lo mismo. O otros consultan el New York Times. ¿No? Cada quien ve a sus profetas del futuro que mejor le parecen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, David, por favor. Yo estoy muy agradecido con mi profesor, Raúl, Gracias, y gracias. tengo una preguntita. Ahorita estoy trabajando algo incipiente acerca de protocolos de seguridad, de acción, de cierto procedimiento en caso de abuso, violación, de incidencia religiosa, sobre todo de los puntos de autoridad que eh, hacen este maltrato antiético, quizá yo le llamaría, hacia la feligresía, ¿no? Y que en ocasiones eh, como no hay sustrato, no sé cómo decirle, de base para poder defender lo indefendible,
se recurre a ciertas prácticas, ¿no? Que tenía por ahí guardadas las personas que quizá se dan cuenta o no que realizaron algún evento y a un acontecer que de verdad fragmentó a la comunidad. No, no sé tú qué piensas, profe, acerca de eh, recurrir inclusive a cuestiones que a lo mejor se nos dijo muy en privado y que no sabíamos cómo atender, cómo llegar, cómo buscar la verdad, cómo denunciar, no sé, cómo hablar algo que era inaudible, que no había posibilidad de hablarlo en ningún foro y que esta práctica quizá de lo privado, lo íntimo, lo que se habla desde secreto, para entonces resolver cuestiones muy generales, ¿no? Quizá esto de no hablar con libertad la verdad, en la que a lo mejor yo mismo o quien sea está, está incrustado, ¿no? No sé si a eso se le pudiera llamar práctica esotérica, en donde se intenta librar con estos secretismos ostracistas, algo que tendría que denunciarse como lo que quizá pudiera significar la profecía. No sé, perdón. Es muy común en situaciones de violencia mantener ese tipo de línea de discrecionalidad, porque precisamente no te exhiben, no te confrontan y en el fondo no te ponen en riesgo. A veces es lo que suele llamársele como radio pasillo. Entonces, a ver, aquí hay dos cosas. La primera, pues es que nadie está obligado a denunciar. Y esa es una realidad pues, que te enteras hasta que vives de situaciones, hasta que trabajas en un ministerio público, hasta que estás en una situación así. En donde pues, puede ser muy fácil para alguien que no se encuentra bajo ese tipo de violencias, decir, no, pues háblalo, denúncialo, graba un video en redes sociales y súbelo. No, a ver, espérate, pues la persona está procesando muchas cosas, hay cosas que no entiende, se siente en riesgo, tiene dudas de cómo va a afectar eso o cómo no puede afectar. Entonces, lo primero es eso, o sea, pues sí, nadie está obligado a hacer una denuncia y sin embargo, cuando ya empiezan las personas a querer decirlo, a querer hablarlo, pues sí, muchas veces se van por los canales informales, porque sienten que no lo hacen tan confrontativamente. Y entonces, pues se van generando estos aspectos, pues, de rumores. Lo que nos ha demostrado la práctica es que, y en antropología lo sabemos, el rumor, el secreto, es uno de los principales dispositivos de control social y es uno de los principales dispositivos de poder, ¿sí? Con rumores se pueden cambiar las cosas. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson que lo explica. eh, Bart se considera así como un influenciador, llega a un banco y empieza a meter rumores de que no hay dinero en el banco, se esparce el rumor y luego ya todo el mundo está ahí en la ventanilla. Bueno, es que así pasa en la sociedad. Eh, ¿cómo es que tenemos ahora a Nazón, Joaquín Flores, allá en Estados Unidos, enfrentando tantos cargos de abuso sexual dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo? Fue por rumorología. La estructura de la Luz del Mundo no permite denuncias abiertas. La estructura misma del gobierno mexicano y las complicidades políticas que hay con esa iglesia no permiten denuncias abiertas, pero mediante distintos rumores a partir de cuestiones digitales y con el apoyo de organismos que se dedican a estar haciendo esta búsqueda de violencia, pues finalmente se destapó. Finalmente se llenó el asunto y se destapó. Y vean ustedes que la mayoría de las denuncias que finalmente son ventiladas no pasaron necesariamente por oficinas del Ministerio Público ni de la denuncia jurídica. Tuvieron que buscar estos canales alternativos porque son aquellos con los que las personas se van sintiendo más seguras. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento en epístolas. Pues por eso Pablo escribían cartitas y con alegorías, ¿no? Y no queriendo la cosa, pues para proteger hasta a las propias comunidades. Entonces, pues es eso. Podemos llamarle como esoterismo de protección.
Sí, claro. La gente evita hacer ese tipo de denuncias porque, como comenta Dina, pues te marginan, te llevan a algo que así se llama y así se vive, muerte social. Rompen el vínculo contigo, te difaman o hacen que no existes. Eso son el tipo de cosas, pues que, o sea, aparte de haber sufrido una violencia, ahora me tengo que enfrentar a una muerte social. Son decisiones muy costosas para las personas. Muchas gracias, David. Yo estaba escuchándote y pensaba en, ya sea a través del esoterismo, el cristianismo, hablas de las Wiccas y cómo siempre tenemos esta necesidad de buscar lo trascendente o de estas dimensiones del ser que siempre van a implicar o siempre deberían de incluir la espiritualidad, ¿no? Entonces, es este tipo de charlas y lo que tú nos compartes nos ayuda muchísimo porque estamos tan llenos de prejuicios, vamos a, o sea, tú siempre hablas muy frontal y en este sentido, bajo esta honestidad, es que los cristianos estábamos llenos de prejuicios, estamos llenos de miedos, de intereses y, y bajo estas ideas, bajo estos conceptos erróneos o llenos de malicia probablemente, porque los prejuicios pues no solo vienen de la ignorancia, sino también de cierto uso malicioso. Desde ahí se intenta como denostar, ¿no? O sea, no puede ser cristiano y esotérico. Y entonces justo ahí es donde toma relevancia lo que tú nos mencionas, porque digo, independientemente de cómo cada quien quiera, la espiritualidad tendría que ser como la sexualidad, ¿no? Cada quien la vive como quiere, como puede y como mejor le acomoda a cada uno de nosotros. En ese sentido, para poder ejercer esa libertad, para poder llegar a esa plenitud, necesitamos espacios como este de reflexionar, de aprender, de escuchar otras ideas y bueno, no sé, en todo este sentido, no sé tú cómo te llega, porque aparte tú eres pastor, ¿no? Y tienes este contacto con, como dices, pues a mí me habla y me dice, oye, tengo a Sael, ven y sácame a este demonio. Y digo, obviamente entiendo que tú tienes este entero respeto, pero y esta aceptación hacia las creencias de cada quien, pero ¿cómo tú nos podrías decir cómo actuar o cómo ir formando una especie de escudo entre todos estos prejuicios? A mí me sirvió mucho lo que aprendí de doctor Ricardo Blanco, que me entrenó mucho para la capellanía, y él siempre decía que el trabajo de capellanía, el servicio espiritual, no se hacía como ningún tipo de proselitismo. De hecho, él siempre tenía la regla, si tú llegas a pedir capellanía y eres metodista, te vamos a asignar un capellán bautista o pentecostal. Nunca desde tu propia denominación, siempre que sea alguien distinto. Y no va a querer convertirte a su denominación, va a querer atenderte. Entonces, el criterio acá de trabajo siempre es, y como él lo decía, es atender a las personas desde el corazón amoroso del Padre. Ese es el criterio máximo, saber lo que la persona está necesitando, lo que la persona requiere, no trazarla necesariamente con aspectos religiosos. Me ha tocado atender en capellanía a muchas personas y ni de religión ni de Dios hablamos, pues, porque su horizonte es otro, está buscando otro tipo de ayuda, está buscando otro tipo de confort. A veces con hablar para una persona es está más que suficiente. Entonces creo que se trata de eso, se trata de, a ver, es que a mí tu creencia no me afecta, a mí tu creencia no me daña, o sea, si crees en cuarzos, crees en el poder de la luna
pues a mí no me hace daño, o sea, te lo digo, no me hace daño. Y pues sí, tenemos que pensar en que eso está pasando, eso está ocurriendo. ¿Y qué queremos hacer? ¿Queremos ser proselitistas o queremos tener vocación pastoral? Entonces, pues si vamos a tener que generar después pastorales para Terians, pues así será. Tenemos que entender a las personas en su amplitud, en su diversidad, comprender lo que están necesitando, no lo que nosotros queremos que esas personas crean. Así es. Y justo por eso eh, valoramos mucho que todos y cada uno de ustedes estén aquí, porque creo que como lo menciona Raúl, habla de respeto, o sea, de que realmente queremos a través del conocimiento ir desarrollando nuestra empatía, porque creo que si no hay empatía no hay respeto, pero también ir desarrollando este pensamiento crítico que la verdad es que Raúl es un albañil del pensamiento crítico. Él le encanta ir ahí ayudándonos a ir construyendo nuestras paredes de pensamiento crítico, o mejor dicho, a ir tirando nuestras paredes que nos van limitando para abrir mayores perspectivas. Y eso, ¿no? Yo les invitaría a que no solo a casa, a comunidades vitales, porque sé que tienen un compromiso y que seguirán trabajando por espacios como este, pero también a ustedes, que sigan siendo partícipes de estos espacios y que, como lo menciona Raúl, tomemos aquí, o sea, este espacio nos haga tomar ese compromiso de decir lo que tú creas es como totalmente personal, lo respeto y vamos a ir construyendo estos espacios de respeto, de comunidad, de solidaridad, de los verdaderos valores cristianos y no los que nos han hecho pensar que religiosamente, institucionalmente, se han ido construyendo. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, yo les agradezco muchísimo. Tengo Gracias. que saludar a mis compañeros de Flutter, que uno de mis compañeros se está conectando desde, creo que es Ecuador, no recuerdo bien ahorita dónde Sí, está Dani. hola, buenas Dale, ¿cómo tardes. estás? Gusto. Ecuador, Guayaquil. Ah, Saludos hasta Ecuador, Daniel, siempre un gusto Ajá, verte. ¿cómo está? Un gusto estar escuchando toda la charla. Excelente. muchas gracias, Dani. Y eso, reconocer el interés de todos y cada uno de ustedes por espacios como este. Yo siempre abogo mucho por la profesionalización de la pastoral, de la teología, del acompañamiento espiritual, y no va a haber una profesionalización si no nos acercamos a personas como Raúl. Entonces, y no es por echarte flores, porque Ujú. te aprecio mucho, te admiro mucho, pero sí es por reconocer que sí necesitamos a personas como él que han dedicado tanto tiempo. Antes de que ingresaras, le decía a David que yo siento que tu día es de 30 horas, no sé cómo le haces para tener tiempo para tanto, y decíamos a dormir como 2 horas, pero bueno, ya que tú dedicas tanto tiempo, hay que aprovechar que nos acerques tu conocimiento y que seas tan generoso con él. Un placer. Entonces, eternamente agradecidos. Gracias, ¿Algo con gracias a lo ustedes que por este espacio. No, al contrario, algo con lo que quieras cerrar, Raúl? Y pues nada, solamente agradecer este espacio, el interés, qué bueno que estos temas están sobre la mesa, qué bueno que se hablen al respecto. Y pues nada, se trata de, como decía C.S. Lewis, esto de la espiritualidad es encontrar cada quien su propia habitación, en la cual te sientes seguro y te sientes acompañado. Pero remataba diciendo, cuando encuentres tu habitación, sea amable con los que habitan otras habitaciones. Entonces, pues hay que buscar esa hospitalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, y bueno, pues seguiremos informándoles de nuevos espacios. Ya también vamos a tener a Raúl en un conversatorio con Flutter, entonces Sí, ahí les sí, estamos estén al tanto. compartiendo la información. Bueno.
Es un placer, gracias a todas, a todos que se conectan. Ahí andamos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bye. Bueno, pues saludos, gracias, hasta luego. Bye.